Hoy estamos iniciando una nueva serie que se titula Reedificar y está basada en el libro de Nehemías. De hecho, Nehemías significa Yahvé consuela o Yahvé conforta. Y el título de esta primera parte de la serie es Del llanto al propósito. Quiero ponerlos en contexto en cuanto a la historia del pueblo de Dios. En el año 587 a.C., Nabucodonosor invadió Jerusalén y la conquistó. De hecho, destruyó el templo, destruyó la ciudad, derribó los muros, quemó las puertas de la ciudad. Y luego el pueblo de Dios está en el cautiverio por un periodo de 70 años. Es con Zorobabel que inicia el retorno de los primeros 42,360 judíos a Judá. Luego aparece unos 50 años más tarde Esdras, este sacerdote y escriba sumamente importante en la historia del pueblo de Israel, y lleva a otro grupo de judíos de regreso desde Babilonia a Jerusalén. Esdras en su libro se enfoca más en lo que es la restauración del templo. Y sabemos que Esdras también reintroduce la Torá, es decir, la ley de Dios, el Pentateuco, en el pueblo y trata de establecer una comunidad que volviera a basarse espiritualmente en los preceptos de Dios y que volviera a basarse en lo que es la moral que la ley de Dios nos enseña. 13 años más tarde aparece un personaje llamado Nehemías. Y es Nehemías quien se enfoca más en lo que es la reconstrucción de los muros. Y Nehemías es sumamente importante en el relato del Antiguo Testamento porque, si ustedes recuerdan bien, el ángel Gabriel había hablado con Daniel el profeta y le había dicho acerca de la profecía de las 70 semanas. Que aunque le decimos la profecía de las 70 semanas de Daniel, es realmente la profecía de las 70 semanas dada por Gabriel a Daniel. Y esta profecía de las 70 semanas marca cronológicamente y con exactitud el momento en que habría de venir el Mesías por primera vez, es decir, nuestro Señor Jesús. Y es con Nehemías que la cuenta regresiva del reloj divino empieza para el nacimiento de Jesús. Es más, quiero ponerlos en este contexto. Nehemías es el último libro en cuanto a relato histórico del Antiguo Testamento. Ningún libro llega más allá del relato de Nehemías. Es decir, este es el último tramo. Los 13 capítulos de Nehemías es lo último que tenemos de información en cuanto a historia del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a leer los 11 versículos del capítulo 1 que estudiaremos en esta oportunidad, y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Noten cómo Nehemías está hablando en primera persona. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración.
Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y vamos directamente al punto número 1. Es la posición de Nehemías. Vamos a leer nuevamente el versículo 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Hacalías. No tenemos ninguna idea de quién era su padre. No tenemos nada que nos dé un indicio de quién era Hacalías. Y tampoco tenemos con exactitud información de la tribu a la que Nehemías pertenecía. Dice a finales del otoño en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, es decir, entre lo que para nosotros sería la mitad de noviembre a la mitad de diciembre del año 445 antes de Cristo. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Susa era la capital invernal de los reyes persas. Era donde pasaban el invierno. Este fue el escenario donde tan solo 33 años antes había estado como reina Esther. Y también antes de Esther, unos 72 años previamente, antes de que Esther fuese reina en Susa, Daniel testifica haber sido trasladado en una visión a ese lugar. Así es que era una ciudad sumamente importante en ese tramo histórico final del Antiguo Testamento. Nehemías era un funcionario de alto rango en el imperio o el gobierno persa. Ser copero del rey no implicaba ser un simple sirviente del palacio. Ser copero del rey era el equivalente en nuestro contexto a ser miembro del gabinete de gobierno. Es decir, uno de los hombres de mayor confianza del rey. Él ostentaba un cargo lucrativo, es decir, tenía un salario. Nehemías no era un esclavo del rey, Nehemías era un empleado del rey. Y tenemos que comprender que la función principal de Nehemías era proteger al rey del envenenamiento. Nehemías tenía que consumir el vino que el rey iba a beber previamente para que si Nehemías se moría, entonces el rey no lo tomara, básicamente. Pero no se limitaba a esto su trabajo, sino que también su trabajo se extendía a ser consejero del rey y tenía evidentemente influencia sobre el rey. Dios lo puso en una posición estratégica para su pueblo, para su nación. Ahora, es interesante que en este primer capítulo Nehemías se describe a sí mismo en 2 ocasiones como siervo de Dios. Usa la expresión, soy tu siervo, 2 veces. Y en una sola ocasión dice a qué se dedicaba, que era copero del rey. Y de hecho lo dice al final del capítulo. Es decir, la identidad de Nehemías estaba más en servirle al Dios Todopoderoso. No estaba tanto en que le servía al hombre más poderoso de la tierra, el rey persa, sino que él era un siervo del Dios Todopoderoso. Ahora, los antecedentes son interesantes porque
los antecesores de Nehemías tenían linajes y posiciones en el pueblo de Israel que Nehemías simplemente no ostentaba. Por ejemplo, Zorobabel era un príncipe de Judá, tenía sangre real, venía del linaje de David y está mencionado Zorobabel en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Por ejemplo, Esdras era de la casta sacerdotal, evidentemente era sacerdote y era un escriba, experto en la ley de Dios. Nehemías no. Nehemías era un hombre laico, un empleado, un asalariado. No tenía en su sangre, que nosotros tengamos registro, ningún linaje real o una posición dentro del pueblo hebreo que fuese ya sea de realeza o de índole religioso. Nehemías era un hombre común. Pero Dios lo había puesto allí con una estrategia. Punto número 2, la preocupación de Nehemías. Dice el versículo 2, Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Algo que tenemos que recordar es que Nehemías nació en Persia unos 100 años después de las terribles incursiones del rey de Babilonia. Es decir, Nehemías nunca había estado en Jerusalén. Todo lo que sabía de Jerusalén era por lo que otros israelitas le habían contado de dicha ciudad. Como era un hombre cercano al rey, podía enterarse de ciertas noticias. Sabía que Esdras llevaba más de una década intentando reconstruir Jerusalén. Sabía que Esdras estaba tratando de establecer una comunidad conforme a la palabra de Dios, pero también sabía que Esdras estaba enfrentando demasiadas dificultades en aquel lugar. Entre Susa, que era la capital invernal del reino persa, y Jerusalén, hay una distancia de 1,600 kilómetros. Le tomó a Esdras ir desde Babilonia hasta Judá o Jerusalén 4 meses. Es decir, si Hanani, quien se cree que era hermano de sangre de Nehemías, había salido para ver la situación, de ida le habría tomado 4 meses. No sabemos cuánto tiempo Hanani invirtió en Jerusalén, pero luego regresar le habría tomado otros 4 meses. Es decir, la espera para noticias era como mínimo 8 meses. 8 meses. Ahora, es importante ver también que Nehemías es quien toma la iniciativa de inquirir. Es decir, él es quien muestra su interés al preguntar. Él evidencia lo prioritario en su corazón. Y dice, les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Desde el principio del libro queda muy claro cuál era la inquietud de Nehemías, qué era lo que le preocupaba, lo que le interesaba. Y era evidentemente la situación de sus hermanos, los judíos, que estaban ya en Jerusalén. Nehemías gozaba de ciertos privilegios en el palacio del monarca persa. Contaba con seguridad, contaba con comodidad, recursos en exceso, un ambiente lleno de lujos y opulencia. De hecho, el concepto de paraíso nace ahí porque los reyes persas tomaban los mejores bosques y los cercaban y a eso se le llamaba paraíso. Entonces tenían los jardines más preciosos a su disposición, los edificios opulentos, extraordinarios. Esta era la situación de Nehemías, de mucha comodidad. Sin embargo, en su corazón no está pendiente de sí mismo, sino de los demás. Su prioridad eran las personas, no las cosas materiales, ni la posición, ni el empleo que disfrutaba. Su compromiso estaba con Dios, con su pueblo y con Jerusalén, aun cuando nunca había estado allí en toda su vida. El punto número 3, los sucesos devastadores.
Dice el versículo 3 de nuestro texto base: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. 142 años atrás fue que Nabucodonosor había hecho pedazos Jerusalén. Esdras llevaba 13 años de estar luchando por reconstruir. Había logrado ya el pueblo judío en Jerusalén reconstruir el templo. Había logrado ya el pueblo judío establecer un gobierno. Pero el hecho de que todavía no hubiesen conseguido la meta de reconstruir los muros era algo devastador para Nehemías. Era como decir, 13 años lleva Esdras allá y no ha podido levantar los muros. Esto, evidentemente, ocasionaba que la vida fuera muy difícil en Jerusalén, principalmente por el estado de dichos muros. En el antiguo Medio Oriente, los muros de una ciudad eran los que brindaban la seguridad a sus habitantes. Las condiciones eran deplorables para el pueblo judío porque eran presa fácil de sus enemigos. La pobreza y la devastación seguirían vigentes mientras no hubiesen muros que les protegieran, y los tesoros del templo estaban en riesgo. En aquel contexto de la historia, los muros de una ciudad hablaban de la grandeza de los dioses de los habitantes de dicha ciudad. En el caso de los judíos, eran monoteístas, tenían un solo Dios. Y el hecho de que los muros estuviesen en ruina era motivo de burla. La gente se burlaba del Dios de los judíos y decían, así como están esos muros, es su Dios. Esto indignaba a los judíos. Esto indignaba a Nehemías, porque ellos sabían que esos muros no definían a su Dios, sino que su Dios es el Todopoderoso. Su Dios es grande, su Dios es incomparable, su Dios es fuerte y valiente. Y es también nuestro Dios. El punto número 4 es del quebrantamiento al encuentro con Dios. Dice Nehemías, cuando oí esto, me senté a llorar. Por favor, repitan conmigo, senté a llorar. En el hebreo, la combinación de estas dos acciones, sentarse y llorar, implica que él abandonó su oficio temporalmente. Es decir, dejó de laborar en el palacio por un tiempo, se retiró, se aisló. Y sigue diciendo, de hecho, durante varios días estuve de duelo. Generalmente, en aquel entonces cuando se hacía un duelo, se rasuraban la cabeza y se afeitaban la barba. Y ayuné y oré. Esta era una combinación en el luto. Orar sin comer era una situación que se daba constantemente cuando una persona estaba de duelo. Y dice a quién oró, al Dios del cielo. Ahora, sabemos que este quebrantamiento en Nehemías duró 4 meses, porque él empieza el relato en el mes de Quisleu, y luego en el capítulo 2 vemos que en el mes de Nisán se presenta triste ante el rey. Entonces, hay un proceso de 4 meses de luto, de duelo, de dolor, de quebrantamiento, de llanto, de lágrimas, de indignación, de pedirle a Dios por su pueblo de día y de noche. Son 4 meses intensos para Nehemías. Ahora, mis hermanos, sigue diciendo en el versículo 5. Y dije, oh Señor, vean a quién acude primeramente, es a Dios. Eso es lo que todos debemos hacer en momentos de crisis, ante malas noticias, en momentos de devastación. Debemos de ir primeramente a Dios. Dice, Dios del cielo. Recordar que no es cualquier Dios, que no es un Dios más, es el único y verdadero Dios, el Dios infinitamente superior a todo lo creado, porque Él es el creador. Luego dice, Dios grande y temible, muestra su temor de Dios, su reverencia, que cumples tu pacto de amor inagotable. Eso es Gesed, significa misericordia también, que cumples tu pacto de misericordia con los que te aman y obedecen tus mandatos. Reconoce que Dios es tanto misericordioso como justo.
Y luego le dice: escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Para Nehemías la oración, más allá de ser una práctica religiosa convencional, era una experiencia vital, diaria. Nehemías estaba en una crisis tal que acudía a Dios con desesperación, acudía a Dios con angustia, y en su dolor muestra dependencia absoluta y total del único y verdadero Dios. Mis hermanos, los casos bíblicos del llamamiento de Dios a sus siervos generalmente ocurren cuando la intervención directa de Dios se hace evidente por una iniciativa que Él mismo toma. Por ejemplo, el caso de Moisés ante la zarza ardiente. Era obvio que Dios le estaba llamando. Por ejemplo, el caso del llamamiento de Isaías, que ve el mismo trono de Dios. El caso del llamamiento de María, que ve al mismo ángel Gabriel. Pero Nehemías no tuvo un llamamiento de esa categoría. Aunque era un llamamiento de Dios, el llamamiento de Nehemías no involucró un acto de demasiada evidencia por parte de Dios, sobrenatural, donde Nehemías tuviera una visión o Dios le hablara a través de una zarza o viese ángeles. Nehemías encontró su llamamiento en medio de las lágrimas. Y eso es algo que tenemos que entender, que es muy diferente su caso al de muchos otros personajes bíblicos. Viene a discernir su llamamiento en medio de una crisis. Encuentra su propósito en medio del sufrimiento y de la devastación y de la ruina. Mis hermanos, es evidente que Nehemías en algún momento de su vida había tomado la decisión de no volver a Jerusalén, de no ir a Jerusalén más bien, porque él nunca había estado allí. ¿Y saben qué? No lo juzgo. Estaba clarísimo en el libro de Esther que la voluntad de Dios era que todo su pueblo volviese a Jerusalén y que quedarse en Babilonia o que quedarse, en este caso, en esta ciudad, Susa, sirviéndole al rey persa, no era la voluntad de Dios para su pueblo. Tampoco era la voluntad de Dios para Nehemías que él continuara ahí. Pero en algún punto de su vida Nehemías dijo: no, yo me quedo. Todos están yendo, pero yo me quedo. Y no lo culpo porque tenía empleo, tenía un salario, tenía una posición, comodidad. Ir a Jerusalén era ir rumbo a lo desconocido, a la crisis, al problema. A enfrentar enemigos sin muros que les protegieran. No lo culpo. Nehemías estaba ocupado en sus actividades cotidianas, pero fue allí donde el sufrimiento le hace llegar a esta conclusión: debo de salir de mi comodidad, debo de salir de lo que conozco, de lo que me es práctico y fácil, de lo que me es cotidiano. Debo abandonar todo esto, porque Dios ha puesto este querer como hacer, diría el Nuevo Testamento, el querer como el hacer en mi corazón para que yo emprenda algo. No me voy a quedar igual ante la situación, no voy a buscar lo que a mí más me conviene, sino lo que es la voluntad y el propósito de Dios para su pueblo. Y entonces es allí donde Nehemías comprende su llamado en medio del quebrantamiento. Unos 300 años antes de Nehemías, Dios habló a través de Oseas diciendo lo siguiente. En Oseas capítulo 5 y versículo 15: volveré a mi lugar hasta que reconozcan su error y vengan a buscarme. En otras palabras, voy a irme al cielo hasta que se den cuenta de que me necesitan, de que han cometido pecado. Y dice Dios: cuando estén sufriendo, me buscarán de verdad. Es el sufrimiento el que Dios usa en muchas ocasiones para acercarnos de nuevo a Él. El dolor se convierte en una bendición disfrazada cuando nuestra reacción es buscar a Dios, es arrepentirnos y entender nuestro llamado. Pablo habla de lo que es la tristeza según Dios y dice que es aquella que produce arrepentimiento para salvación.
El punto número 5. Reconociendo el porqué de la ruina. Las crisis, las devastaciones, no llegan solo porque sí. Llegan como resultado de algo. Y Nehemías estaba muy consciente de esto. Nehemías le dice a Dios en oración: confieso que hemos pecado contra ti. Se incluye entre el pueblo de Dios. ¿Saben que Nehemías no había nacido cuando el pueblo de Israel estaba en la idolatría? Nehemías nació en Persia, se los dije ya, unos 100 años después de que el rey de Babilonia hiciese pedazos Jerusalén. Pero Nehemías dice: hemos pecado contra ti. Ese hemos es muy claro en el hebreo original. Él se incluye dentro de los pecados de su pueblo. Quizá otra persona diría: no, es que aquellos cuando yo no había nacido pecaron contra ti. Pero Nehemías toma responsabilidad por su pueblo porque es parte de esa nación. Y dice: hemos pecado contra ti. Soy parte del mismo pueblo que te ofendió hace tantos años. Y luego sigue diciendo: es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Pide perdón por su entorno más cercano, es decir, por la casa de su padre, pero también pide perdón por su propio pecado. Es como si estuviera diciendo: Dios, he pecado contra ti junto a mi pueblo. Dios, he pecado contra ti junto a mi familia, y he pecado contra ti individualmente. Nehemías toma responsabilidad por sus pecados. Y sigue diciendo en el versículo 7: hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Nehemías tenía muy claro que la devastación, Nehemías tenía muy claro que el cautiverio, Nehemías tenía muy claro que el hecho de que no se hubiese logrado todavía reconstruir los muros era por causa del pecado de Israel y sus propios pecados. La ruina, la crisis, la devastación llega a nuestras vidas como consecuencia de nuestro pecado. Nuestro pecado nos alcanzará. Habacuc había profetizado unos 40 años antes del exilio en Babilonia lo siguiente, Habacuc 1:12: oh Señor mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Habacuc predijo que la devastación llegaría por causa de sus pecados. Y había una indignación en el profeta porque le decía a Dios: ¿cómo es posible que gente que es peor que nosotros sea la que tú uses para corregirnos? ¿Cómo es posible que estos paganos que ni siquiera te conocen, que adoran a otros dioses, sean tus instrumentos para corregir a tu pueblo? La gente de Israel tuvo que pasar por la cautividad en Babilonia. Dios se los había advertido una y otra vez por medio de sus verdaderos profetas, mientras que los falsos profetas decían: no, todo va a estar bien, no va a pasar nada, tranquilos. Profetas verdaderos como Jeremías les decían: va a venir la devastación. Los resultados inevitables de la idolatría de Israel llegaron. La adoración a otros ídolos, la adoración a otros dioses, el quebrantar el primer mandamiento, cuando Dios dice: no tengan dioses ajenos delante de mí. Eso tendría resultados devastadores para su pueblo, y ellos seguían rompiendo y quebrantando la ley una y otra vez hasta que finalmente ya no hubo más remedio, y entonces Dios los envió a la cautividad en Babilonia. Babilonia era el mismo hogar y madre de la idolatría. No había otro lugar en la tierra donde hubiese más idolatría que en Babilonia.
Es decir, Dios los lleva a un lugar donde ellos miran idolatría, 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 hasta que se hartan de la idolatría y aprenden a no ser idólatras. Y allí aprenden la lección, allí se dan cuenta de que tienen que arrepentirse de su pecado y volver a Dios. Después de esos 70 años de cautiverio. En Proverbios 28:13 Salomón dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Mis hermanos, estoy seguro que muchos evangélicos no tienen ningún problema con confesar sus pecados. Como pastor en las consejerías, yo mismo me doy cuenta de que mucha gente me confiesa cosas que jamás en mi vida me he imaginado que habría de escuchar. Veo una facilidad en muchas personas de decir sus pecados. Los confiesan a Dios, se lo dicen a otros ministros. Pero he visto muy poca gente dispuesta a abandonar sus pecados. Esa es la situación que me preocupa. Gente dispuesta a confesarlos, mucha. Gente dispuesta a abandonarlos, poca. Y eso me preocupa. Porque mientras no haya las dos cosas, confesión y abandono de pecado, no habrá restauración de la devastación, no habrá restauración de la ruina. Sí, pastor, yo sé todo eso, pero no me pongas pero cuando la Biblia es clara. Es lo que tienes que hacer si de verdad anhelas reedificar tu matrimonio, reedificar tu familia, reedificar tu entorno, tu profesión, tu carrera, reedificar el ministerio que Dios te ha confiado. No hay pero que valga. Es lo que Dios dice lo que hay que hacer. Y Nehemías lo entendió claramente, lo comprendió completamente. El punto número 6. Una vez que sabes el por qué ha llegado la devastación, ahora debes también entender el proceso de la restauración. Por eso el punto número 6 es entendiendo el proceso de restauración. Nehemías continúa en su oración a Dios diciendo: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Vean este patrón en Nehemías. Confiesa los pecados de su nación y dice: yo he pecado con mi nación. Confiesa los pecados de su familia y dice: yo he pecado junto a mi familia. Confiesa sus propios pecados y dice: yo pequé individualmente contra ti. Luego de confesar sus pecados, está dispuesto a abandonar sus pecados, pero luego vuelve a Dios y le dice: recuerda tu promesa sobre nosotros. Recuerda lo que nos dijiste. Se aferra a lo que Dios había prometido, diciendo: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Esto ya había sucedido. Los 70 años de cautiverio habían terminado. Versículo 9: pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías reconoce que así como la desobediencia les había llevado a la cautividad, la obediencia tenía el potencial de llevarles de regreso a Jerusalén. Pero no solamente esto, la obediencia tenía también el potencial de llevarles a la reedificación de Jerusalén. Esto incluía todo, incluía sus casas, los muros, su fe, incluía todo. Nehemías manifiesta con estas palabras que conocía ampliamente las Sagradas Escrituras. Él cita varios textos del Antiguo Testamento, pero principalmente cita algo que Moisés había profetizado 1000 años atrás. Y es sumamente impactante porque ¿recuerdan ustedes que Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Se acuerdan que la vio de lejos? Pero precisamente en la víspera de que el pueblo lograse entrar a la tierra prometida, Moisés les profetiza.
y les dice esta idea. Y parafraseo sus palabras. Están a punto de tomar la tierra prometida, pero va a llegar el día donde también la van a perder por su idolatría, por su infidelidad a Dios. Van a recibir una tierra porque Dios cumple sus promesas. Nos sacó de Egipto y ahora ahí está la tierra. La van a tomar, pero ¿saben qué va a pasar? Tarde o temprano sus corazones se van a alejar de Dios. Tarde o temprano van a empezar a adorar otros ídolos. Van a empezar a adorar ídolos, más bien, en lugar del Dios verdadero. Y esto es lo que va a suceder. Van a perder su tierra y van a ser llevados cautivos a lugares muy lejanos. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 5, contiene el registro de esta profecía de Moisés. Dice: cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado. Vean, aquí está dando por sentado que habrían de perder la tierra prometida, que habrían de ser arrojados a otras naciones. Pero aquí la misericordia de Dios se manifiesta 1000 años antes y dice: si te arrepientes, ahí donde quiera que estés, en Susa o en cualquier parte de Babilonia, si te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo. De allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad, y será tuya, y te tratará con bondad, y te multiplicará más que a tus padres. Aquí Moisés da cuál es el proceso de restauración a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y es el mismo proceso que Nehemías reconoce: arrepentimiento, que significa confesión de pecado, volver al Señor con toda el alma, dice Moisés. Esto implica apartarse del pecado. De hecho, les he explicado en varias ocasiones que la palabra arrepentimiento en el hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, significa volver. Arrepentirse es regresar a Dios, es cambiar el rumbo, es no solamente llorar porque me siento mal por mi pecado, es dejar mi pecado y regresar a Dios. Eso es lo que significa. Y luego dice Moisés: y tienes que hacer que tus hijos también se arrepientan y vuelvan a Dios. Esto habla de nuestra responsabilidad como padres, como sacerdotes de nuestro hogar. Recordemos cómo en el principio del libro de Job, vemos cómo Job se preocupaba por la vida espiritual y la santidad de sus hijos todos los días. Y luego dice que necesitamos prestar atención a su palabra, pero no solamente prestar atención a lo que Dios dice, sino también hacer lo que Dios dice. Santiago nos diría en el Nuevo Testamento que debemos de ser oidores, pero también hacedores de su palabra. Ese es el proceso de restauración. No importando dónde te encuentres ahora, no importando en qué estado se encuentre todo el panorama que te rodea, o tu mismo corazón, si estás en ruinas o en crisis o en devastación, hay un proceso de restauración que Dios ha anunciado desde tiempos del Antiguo Testamento, que sigue vigente. Y hoy contamos con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos redime y nos perdona y nos limpia y nos restaura. El punto número 7 y final: la obra de Dios en el pasado
Nos recuerda nuestra identidad en medio de la crisis presente y testifica esperanza al futuro. Quiero volverlo a leer. La obra de Dios en el pasado nos recuerda nuestra identidad en medio de la crisis presente y testifica esperanza al futuro. Los últimos 2 versículos del capítulo 1 de Nehemías dicen así: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y hago una pausa aquí. Aquí está hablando de cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto. Está hablando de un suceso de hacía más de 1000 años atrás. Está diciendo: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Y en el hebreo original dice: somos tus siervos. Somos tus siervos en plural. Es decir, no nos define el haber estado en el cautiverio por 70 años. No nos define el hecho de que llevamos mucho tiempo de estar tratando de reconstruir Jerusalén y que yo siga lejos de Jerusalén, en el caso de Nehemías. No nos definen los intentos fallidos de reconstrucción. No nos definen las ruinas. No nos definen los fracasos de Esdras, aun cuando hizo su mejor esfuerzo. Nos define que tú eres el Dios poderoso que un día nos sacó de la esclavitud. Y por eso hoy no somos simples ex cautivos. No somos gente con muros derrotados o muros derribados. Somos tus siervos. En medio de esta situación, en medio de esta devastación, sigo sabiendo quién soy. Soy tu siervo, porque un día tú me sacaste de las tinieblas, me hiciste parte de tu luz admirable. No me define esta crisis. No me define esta situación presente que estoy sufriendo. Me define lo que tú has hecho. Tú pagaste un rescate en la cruz del Calvario para hacerme libre. Y por eso soy tu siervo. Versículo 11. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. En el hebreo original no dice rey, dice simplemente este hombre. Esta versión traduce rey para hacernos más comprensible la historia, pero me llama mucho la atención que en el hebreo dice, dame éxito con este hombre. Y es porque está hablando con el verdadero rey. Con el verdadero rey que hace inclinar el corazón de los reyes terrenales a su voluntad. Y dice, pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. ¿Saben qué implica esto? Esperanza para el futuro. Recuerdo lo que Dios hizo por mí en el pasado. Regreso a la identidad que Dios me ha dado, a librarme de la esclavitud, aun cuando en el presente la situación sea demasiado difícil. Y veo con esperanza al futuro, porque mi Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. No pude evitar acudir a este salmo de Asaf después de estudiar el primer capítulo de Nehemías. Todos sabemos que Asaf es un referente
de los adoradores que Dios usó en los tiempos del Antiguo Testamento. Y Asaf se encontraba en medio de una gran tristeza. De hecho, Asaf estaba con mucha angustia, padeciendo de insomnio. Y escribe lo siguiente. En el Salmo 77, 5 al 12. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados. ¿Saben qué hace? En esta gran tristeza, en esta gran angustia, empieza por ver al pasado con cierta melancolía desesperanzada, de buenos tiempos que no volverían, según él. En otras palabras, qué bellos tiempos tuve antes, pero lo mejor de mi vida quedó atrás. Lo mejor de mi matrimonio quedó atrás. Lo mejor de mi paternidad quedó atrás. Lo mejor del ministerio que Dios me confió quedó atrás. Lo mejor de mi empleo, de mi carrera, de mi profesión, lo mejor quedó atrás. Esos tiempos no volverán. Era ver con una melancolía desesperanzada el pasado. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos nocturnos y en mi corazón meditaba y mi espíritu inquiría. Y aquí se da cuenta que estaba lleno de dudas. Lleno de dudas. Algo que he aprendido es que muchas veces la fe va acompañada de dudas. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nuestra fe no falte, que nuestra fe crezca y que las dudas se vayan desvaneciendo. Aquí el salmista expone 6 dudas que tenía en su corazón en un momento de devastación. Dice en el versículo 7, ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? ¿Y sabes qué? No culpo a Asaf. No culpo a Asaf porque Jesús dijo que de todos los nacidos de mujer, el mayor, ¿quién era? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, estando en la prisión, envió mensajeros para decirle a Jesús, pregúntenle si él es el que habría de venir o he de esperar a otro. Sí, el mismo Juan el Bautista, el mismo que desde el vientre de su madre saltó cuando sintió la presencia cercana del mismo Cristo que venía en el vientre de María. Ese mismo Juan que creció como un pariente de Jesús. Ese mismo Juan que predicó el arrepentimiento. Ese mismo Juan que preparó el camino para que Jesús viniese. Ese mismo Juan que bautizó en el Jordán. Dudó de si Jesús era aquel que estaban esperando o había que estar pendientes de alguien más. En los momentos de crisis, de devastación, de duda, de ruina, nos confrontamos con momentos como este. Preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Pero luego Asaf entra en sí, o vuelve en sí más bien, y dice, también me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es decir, Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y en el versículo 11 cambia su actitud y dice, es mejor que haga memoria de las obras del Señor. En otras palabras, recuerda el pasado, pero ya no en esa añoranza melancólica y desesperada, sino que recuerda el pasado ya no con derrota, sino con una esperanza de que si Dios ha hecho algo grande en el pasado, lo volverá a hacer en el presente. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Hay esperanza para el futuro, no importando el panorama, porque Dios nunca cambia.
Sus promesas permanecen firmes, vigentes. Y quiero decirte esto. Nehemías, en ese sufrimiento, en ese dolor, en ese llanto, encontró su propósito. Encontró la voluntad de Dios. Encontró que si bien él no tenía linaje real como Zorobabel, que si bien él no tenía ningún puesto religioso como Esdras, que venía de la casta sacerdotal y solamente era un laico, encontró que Dios podría usarle. No tuvo Nehemías, como les dije ya, una teofanía, una aparición de Dios en medio de una zarza. No tuvo Nehemías un ángel que le hablara y le dijera: Dios te está llamando a reconstruir los muros de Jerusalén. Lo que Nehemías tuvo fue sufrimiento, dolor. Y ese dolor le llevó a entender: Dios me puede usar para cambiar esta situación. Dios me puede usar para restaurar lo que ha sido destruido. Dios me puede usar. No son estas ruinas las que me definen. Es lo que yo haga ante estas ruinas lo que realmente me define. Porque sé que en mi Dios hay esperanza. Porque sé que Dios ha hablado a través de su siervo Moisés hace más de 1000 años que habría de restaurar Jerusalén. Y Nehemías sale de su comodidad. Deja todo lo que le era conocido: su empleo, su salario, los recursos del palacio, la posición política. Y se va rumbo al destino de Dios para él. Pero lo encontró después de las lágrimas, después del sufrimiento. Dios habla a través del quebrantamiento y nos muestra su propósito. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti. Reconociendo que tú eres misericordioso, pero también eres justo. Y sabemos que nuestro pecado tarde o temprano nos alcanza, como dice tu palabra. Las consecuencias de nuestra desobediencia llegan. Enfrentamos lo que es la devastación. Incluso, Señor, había una tierra que tú habías prometido y una promesa que tú cumples, pero luego ellos pierden esa tierra. Es decir, hay promesas que tú nos das y has puesto en nuestras manos y no hemos cuidado tus promesas, y cuando sentimos estamos lejos de ellas. Y hoy es tiempo de volver a lo que tú has dicho y decirte: Dios, yo quiero retomar esa promesa que un día perdí por mi desobediencia, por mi idolatría. Idolatría es simplemente poner algo o a alguien en el lugar de Dios en tu corazón. Es hora de decir: Señor, tú eres el todo de mi corazón. Eres el todo de mi corazón. Vuelvo a ti. Me arrepiento de mis pecados, te confieso mi pecado, pero también me aparto de mi pecado. Señor, hoy cambio el rumbo. Hoy reconozco que el proceso de restauración requiere de esto, que es conocer tu palabra y vivirla. Señor, tú conoces la situación individual de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos diferentes dolores,
diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes quebrantamientos, diferentes ruinas, diferentes devastaciones que pueden estar sucediendo en nuestras vidas. Señor, tú conoces a plenitud. Y hoy te decimos, Señor, reconocemos que como nación hemos pecado contra ti, como familia hemos pecado contra ti, como iglesia hemos pecado contra ti, individualmente hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, guíanos a la obediencia, a salir de nuestra comodidad, a dejarlo todo atrás e ir rumbo al destino que tú has preparado para nosotros. Aunque ese destino sea desconocido, tú vas con nosotros, tú vas delante de nosotros, tú nos guías, tú nos respaldas, tú nos usas. Señor, reedifica estas vidas, reedifica estos matrimonios, estas familias, esta paternidad, esta maternidad, esta profesión. Reedifica, Señor, estos ministerios. Reedifica, Señor, a mis hermanos. Hoy recordamos tu obra en el pasado. Recordamos que muriendo en la cruz nos sacaste de las tinieblas a la luz, que pagaste el precio más alto por nosotros. En medio de esta crisis donde Satanás ha tratado de ponernos etiquetas de fracasados, de pecadores, de etiquetas de gente que lo ha perdido todo, o etiqueta de divorciado, o etiqueta de qué sé yo, cualquier etiqueta que el diablo quiera poner sobre ti. Eso no te define la cruz, te define lo que Dios te sacó de la esclavitud un día. Y en el presente, en medio de ruinas, tú recuerdas: soy tu siervo, soy tu sierva. Levántame, Señor, restáurame, Señor. Me arrepiento y me aparto de mi pecado. Vuelvo a ti, reconozco que tengo que vivir tu palabra, no solamente oírla. Reconozco, Señor, que te necesito y que quizá me he quedado en la cotidianidad de mi vida, atascado en los quehaceres del día al día, como evadiendo lo que realmente tengo que hacer. A Nehemías le sucedió. Tendría que haberse ido de Susa, pero se había quedado simplemente por un empleo, porque tenía que continuar hasta cierto punto con su vida cotidiana. Pero, Señor, es momento de hacer una pausa y darnos cuenta que hay que hacer algo al respecto, que hay que hacer algo al respecto de las ruinas. Y esto implica ir y trabajar en el asunto, ir y esforzarnos. De tu mano, Señor, lo hemos de lograr. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y entrégate a Él. Dile conmigo a Dios como nunca has hablado con Él antes. Dile conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Jesús. Cámbiame. Me entrego a ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.